este podcast te encontrarás con 3 personajes principales, los que nos encaminarán hacia la apoptosis con la necrosis. En Ciencia en Acción, Hania, nuestra conductora principal, Dayana, nuestra estudiante curiosa, y Luis Aparicio, nuestro invitado y experto biólogo celular. Bienvenidos a Ciencia en Acción, el podcast donde desentrañamos los secretos del cuerpo humano y la biología que nos mantiene vivos, o a veces muertos. Hoy hablaremos de un tema fascinante, la apoptosis y la necrosis, 2 formas muy distintas en las que las células pueden morir, pero no cualquier muerte, una que puede ser ordenada, silenciosa y necesaria, o una caótica, inflamatoria y destructiva. O sea, ¿hoy las células se van a morir? ¡Qué dramático! Sí. Pero hay drama y también hay un orden. No toda muerte celular es mala. Algunas son parte esencial de la vida. De hecho, tu cuerpo elimina alrededor de 50,000 millones de células cada día mediante mecanismos perfectamente controlados. Exacto, y hoy vamos mucho más allá de lo básico. Vamos a explorar las vías moleculares, las proteínas que actúan como interruptores de muerte y descubriremos que entre la apoptosis y la necrosis existe todo un espectro de formas de muerte celular con nombres fascinantes. Necroptosis, piroptosis o ferroptosis. ¿Ferroptosis? Suena algo como de Iron Man. No estás tan lejos. Tiene que ver con el hierro, efectivamente. Pero llegaremos a eso. Prepárate. Porque vamos a descubrir cómo nuestras células saben cuándo morir, qué pasa cuando no lo hacen bien y por qué entender esto puede salvarnos la vida. Empecemos con algo que puede sonar paradójico. Para que la vida continúe, la muerte celular es esencial. Apa, ¿cómo es posible que mueran 50,000 millones de células al día y sigamos vivos? Bueno, eso es porque esas células mueren con propósito. Hacen espacio para nuevas, eliminan las que están dañadas, viejas o potencialmente peligrosas. Eso es apoptosis, una especie de suicidio celular organizado. Es lo que llamamos una muerte celular regulada, o RCD, por sus siglas en inglés, Regulated Cell Death. 50,000 millones y yo sigo viva. Es como si fuera una ciudad donde todos los días se derriban edificios viejos. Pues para construir nuevos casi. Exactamente. Y mira, esto no es algo nuevo. Ya en 1972, 3 científicos llamados Kerr, Wiley y Curry describieron formalmente la apoptosis como un fenómeno biológico básico con implicaciones de amplio alcance en la cinética tisular. Suena técnico, pero básicamente dijeron, oigan, las células tienen un programa de autodestrucción ordenada y es fundamental para la vida. ¿Y qué pasa cuando ese proceso se sale de control? Ahí entramos al terreno peligroso de la necrosis, la muerte desordenada y generalmente patológica. Tradicionalmente la necrosis se consideraba un simple accidente, pero hoy sabemos que es más complejo. Existe lo que llamamos ACD, muerte celular accidental, que sí es un accidente puro por daño intenso, pero también hay formas de necrosis que están reguladas genéticamente. Espera, pa, una necrosis programada, suena como contradictorio, ¿sabes? Lo sé, suena un poquito raro, pero la ciencia moderna nos ha mostrado que hay varios tipos de muerte celular, que morfológicamente se ven como necrosis. La célula se hincha y explota, pero en realidad siguen un programa molecular específico. La necroptosis es el ejemplo más conocido. Entonces tenemos 2 protagonistas principales hoy, la apoptosis, que es como un suicidio elegante, y la necrosis, que es más como una tragedia descontrolada. Pero también descubriremos que hay toda una familia de procesos intermedios. Perfecto resumen. De hecho, existe una organización científica internacional llamada Nomenclature Committee on Cell Death, o NCCD, que desde 2005 trabaja en clasificar y definir todos estos tipos de muerte celular. Ellos prefieren clasificar por mecanismos moleculares más que por apariencia morfológica, porque células que se ven similares pueden estar muriendo por razones muy diferentes. A ver, apa, profundicemos desde lo más básico. Necesito que me lo expliques, ¿vale? ¿Qué es exactamente la apoptosis? Ya dijiste que es un suicidio celular programado, pero ¿cómo funciona? La apoptosis es una muerte celular regulada que depende de unas proteínas llamadas caspasas. Es como si la célula tuviera un botón de autodestrucción, perfectamente controlado.
La célula recibe señales internas o externas que le indican que debe autodestruirse de manera ordenada. ¿Y qué pasa exactamente dentro de esa célula? Dame los detalles paso a paso. Verás, es realmente fascinante. Lo primero que sucede es que la célula se va a encoger, es lo contrario de la necrosis, donde la célula se hincha, pero después de que la célula se encoge, el núcleo se fragmenta y el material genético, la cromatina, se condensa, formando grumos densos. El ADN se fragmenta en pedazos y la célula activa esas enzimas llamadas caspasas, que son como tijeras moleculares que cortan proteínas estructurales específicas. ¿Y después qué? ¿La célula simplemente desaparece y hace como si nunca estuvo o cómo? No exactamente. La célula se divide en pequeños paquetes con membrana intacta, llamados cuerpos apoptóticos. Es crucial esto, la membrana permanece intacta durante todo el proceso. Después, las células vecinas o los macrófagos, que son como los recolectores de basura del cuerpo, engullen estos cuerpos apoptóticos sin causar inflamación. O sea, ¿una muerte limpia y ordenada? ¡Fua! Es como una célula ninja, o sea, muere sin dejar rastro, sin hacer escándalo, como un reciclaje biológico perfecto. Exactamente. Y esto tiene ventajas enormes, como la fagocitosis, que es el proceso de comer estos cuerpos apoptóticos, que ocurre rápidamente y sin romper la célula. No hay liberación de contenido tóxico al exterior. Por eso no hay inflamación. De hecho, cuando los macrófagos engullen células apoptóticas, reciben señales que los hacen promover la tolerancia inmunológica y la reparación del tejido. Mencionaste que es fundamental durante el desarrollo embrionario. ¿Puedes darnos ejemplos concretos? Claro, el ejemplo más visual es el de la formación de los dedos. Durante el desarrollo embrionario, nuestras manos empiezan como unas estructuras con membranas entre los dedos, como las patas de un pato. La apoptosis esculpe los dedos eliminando las células de estas membranas. Sin ella, literalmente tendríamos manos palmeadas. ¿Qué? Espera, entonces, literalmente gracias a la apoptosis, yo no tengo manos de rana. Pues sí. Otro ejemplo, en el desarrollo del sistema nervioso, se producen muchísimas más neuronas de las necesarias. La apoptosis elimina el exceso, dejando solo las que forman conexiones funcionales. Es como esculpir una estatua. Quitas el mármol sobrante para revelar la forma perfecta. Y en la vida adulta, ¿para qué sirve la apoptosis cuando ya estamos completamente desarrollados? Eso es más como para la homeostasis, mantener el equilibrio del organismo. Por ejemplo, las células de la piel se renuevan constantemente. Las viejas mueren por apoptosis y son reemplazadas por nuevas. Lo mismo pasa en el revestimiento intestinal. En las células sanguíneas, en realidad, la mayoría de los tejidos están en renovación constante. Y dijiste que también elimina células peligrosas, ¿no? Sí, y ese es uno de los roles más importantes. Si una célula sufre daño en su ADN, por ejemplo, por radiación ultravioleta o por sustancias químicas, tiene mecanismos para detectarlo y si el daño es irreparable, la célula activa su programa de apoptosis. Es un control de calidad celular. Mejor morir que convertirse en una célula cancerosa. Pero, ¿y qué pasa si esas células no mueren cuando deberían? Entonces tenemos un problema serio. Pueden transformarse en células tumorales. Muchos tipos de cáncer surgen precisamente porque la apoptosis falla o las células aprenden a evadirla. Hay un gen muy famoso llamado P53, conocido como el guardián del genoma, que activa la apoptosis cuando detecta daño en el ADN. Si P53 está muy mutado, o está mutado en general, y ha mutado más del 50% de los cánceres, las células pueden acumular mutaciones sin morir. Volveremos a esto del cáncer más adelante, pero antes quiero entender mejor las señales. ¿Cómo sabe una célula cuándo debe de morir? Excelente pregunta, Jani. Existen básicamente dos tipos de señales que pueden activar la apoptosis. Las extrínsecas, que vienen de afuera de la célula, y las intrínsecas, que vienen de adentro. A ver, necesito entenderlo un poquito mejor. Dame ejemplos concretos. ¿Cómo funciona una señal extrínseca? Imagina que eres una célula infectada por un virus. Tus vecinas o las células del sistema inmunológico pueden detectar esto. Entonces secretan moléculas mensajeras que se llaman ligandos de muerte. Estos ligandos se unen a receptores específicos en tu superficie celular, llamadas receptores de muerte,
como FAS o receptores de necrosis tumular alfa. ¿Y qué pasa cuando el ligando se une al receptor? Cuando el ligando se encaja en el receptor, es como presionar un interruptor. El receptor se activa y recluta proteínas adaptadoras en el interior de la célula. Estas proteínas forman lo que llamamos un complejo de señalización inductor de muerte, o DISC, por sus siglas en inglés. El DISC activa las caspasas iniciadoras, específicamente la caspasa 8, en la vía extrínseca, y esto desencadena toda cascada de apoptosis. Entonces, es como un sistema de dominó. Así yo lo entendí, ¿eh? Tipo, una ficha externa empuja la primera ficha interna y todas las demás caen en secuencia, como si fuera una cascada. Perfecta analogía. Ahora, las señales intrínsecas son diferentes. Estas vienen de problemas dentro de la célula misma. ¿Y qué tipo de problemas pudiera haber? Pueden ser muchos. Daño en el ADN, que no se puede reparar, estrés en el retículo endoplasmático, que es como la fábrica de proteínas de la célula, falta de factores de crecimiento que la célula necesitaba para sobrevivir, o problemas en la mitocondria, que es la central energética de la célula. Pero, ¿la célula cómo detecta los problemas? Hay proteínas sensoras. Por ejemplo, la proteína P53 que mencioné antes detecta el daño en el ADN. Cuando hay daño, P53 se activa y hace dos cosas. Primero, intenta detener el ciclo celular para dar tiempo a las reparaciones. Pero si el daño es demasiado grave, P53 activa genes que promueven la apoptosis. ¿Y qué papel juega la mitocondria en todo esto? La mitocondria es el centro de control de la vía intrínseca. Cuando la célula recibe señales de estrés interno, se activan unas proteínas de la familia BCL2. Esta familia es fascinante porque tiene dos bandos opuestos. ¿Dos bandos? O sea, como buenos y malos. Ajá, así lo podríamos decir. Estas proteínas pro supervivencia como BCL2 y BCLXL, que son los guardianes de la vida, estas van a sellar la mitocondria y previenen la liberación de las proteínas peligrosas. Del otro lado están las proteínas proapoptóticas como BAX y BAC, que son los guardianes de la muerte. Cuando se activan, forman poros en la membrana externa de la mitocondria. ¿Y qué se libera por esos poros? La proteína clave que se va a liberar es el citocromo C. Normalmente el citocromo C está dentro de la mitocondria participando en la producción de energía, pero cuando se libera el citoplasma, que es el interior de la célula, tiene un rol completamente diferente. Se une a una proteína llamada APAF1 y juntos reclutan a la caspasa 9. ¿Y qué hace este equipo? Forman un complejo gigante llamado apoptosoma, que es como un comité de activación. El apoptosoma activa la caspasa 9, que es una caspasa iniciadora, y la caspasa 9 activada, a su vez, activa las caspasas ejecutoras como la caspasa 3 y la caspasa 7. Entonces, resumiendo, la vía extrínseca usa receptores en la superficie y activa directamente la caspasa 8. Y la vía intrínseca depende de la mitocondria, liberando así citocromo C para formar el apoptosoma y así activar la caspasa 9, pero ambas terminan activando las caspasas ejecutoras. Excelente resumen. Aquí hay algo interesante. Las dos vías pueden converger. A veces la vía extrínseca no es suficientemente fuerte por sí sola. Entonces amplifica su señal activando la vía intrínseca también. Lo hace mediante una proteína llamada BIF, que conecta ambas vías. Es como tener un plan de respaldo. Si un camino no es suficiente, activas el otro también, ¿no? Exactamente. El cuerpo tiene redundancia en sus sistemas de seguridad. Y ahora, ¿qué pasa cuando la muerte no es tan ordenada? Pasemos al lado oscuro, la necrosis. Ok, aquí en la necrosis, que tradicionalmente se consideraba una muerte celular accidental, es una muerte celular descontrolada que ocurre cuando hay daño intenso. Falta de oxígeno, infecciones graves, toxinas, traumatismos o quemaduras. Pero dijiste antes que hay formas de necrosis que también están reguladas. Explícanos esa diferencia. Bien captado. Tenemos que distinguir entre la necrosis accidental o ACD, Accidental Cell Death, y las formas reguladas de muerte con morfología. Las necrosis accidental es simplemente el colapso celular por daño masivo e inmediato.
No hay programa, no hay control, es como si un edificio colapsara por un terremoto. ¿Y cómo se ve esa muerte a nivel celular? A diferencia de la apoptosis, donde la célula se encoge, en la necrosis la célula se hincha progresivamente. Se llena de agua porque las bombas de iones en la membrana dejan de funcionar. Los órganos internos, como las mitocondrias, también se hinchan y se desorganizan. Eventualmente la membrana celular se rompe y todo el contenido se derrama al exterior. ¿Y ese contenido es peligroso? Muy peligroso. La célula está llena de enzimas digestivas, especialmente en unos organelos llamados lisosomas. Cuando se libera todo esto, estas enzimas empiezan a digerir los tejidos circundantes. Además, se liberan proteínas intracelulares, fragmentos de ADN, ATP, iones. Todo eso actúa como señales de alarma. ¿Señales de alarma? ¿Pero para quién o qué? Para el sistema inmunológico. Esas moléculas se llaman DAMPs, Damage Associated Molecular Patterns, o patrones moleculares asociados a daño. El sistema inmune detecta los DAMPs y dice: ¡alarma! Hay un daño masivo aquí. Entonces recluta las células inflamatorias como neutrófilos y macrófagos al sitio. ¿Y eso es malo? Es una arma de doble filo. Por un lado, necesitas la inflamación para limpiar los restos celulares y empezar la reparación del tejido. Pero si la necrosis es masiva, la inflamación puede salirse de control y dañar al tejido sano circundante. Es como llamar a los bomberos. Necesitas que apaguen el incendio, pero si llegan demasiados y no se coordinan bien, pueden causar más daño con sus mangueras de agua. Entonces, a ver, la apoptosis es un suicidio silencioso y normal, y la necrosis es como una explosión que causa daños colaterales. Exactamente. Y hay otro punto clave. La necrosis no requiere energía, mientras que la apoptosis sí. Eso me parece muy interesante. ¿Por qué uno sí necesita y el otro no? La apoptosis es un proceso activo que requiere ATP, la molécula de energía celular. Las caspasas necesitan energía para funcionar. Empaquetar los restos celulares requiere energía. Todo el proceso necesita que la célula tenga sus sistemas energéticos funcionando. Por eso, cuando una célula sufre un daño tan severo que colapsa, su producción de energía inmediatamente, como en una isquemia grave, no puede hacer apoptosis, aunque quisiera. Simplemente entra en necrosis accidental. Es como la diferencia entre desmantelar cuidadosamente una computadora, que necesitas tiempo y herramientas, contra que le caiga agua y se cortocircuite y pues pase instantáneamente sin control, ¿no? No lo pude haber puesto mejor. Ahora hablemos de esas formas intermedias que mencionaste. Empecemos con la necroptosis. ¿Qué es exactamente? La necroptosis es fascinante porque es como un híbrido. Morfológicamente se parece a la necrosis. La célula se hincha y la membrana se rompe. Pero está regulada genéticamente como la apoptosis. Es una muerte celular programada con morfología necrótica. ¿Y cuándo ocurre? O sea, ¿por qué el cuerpo usaría un proceso que causa inflamación o que lo lastime también? Buena pregunta. La necroptosis típicamente se activa cuando la apoptosis está bloqueada. Imagina que una célula está infectada por un virus. Muchos virus han evolucionado proteínas que bloquean las caspasas para prevenir la apoptosis. Esto es porque necesitan que la célula se mantenga viva para replicarse. Pero el cuerpo tiene un plan B, la necroptosis. Entonces es como decir, si no puedo hacer un suicidio limpio, al menos me autodestruiré de todas formas, aunque sea de forma más escandalosa. Exacto. Y la necroptosis tiene sus propias proteínas ejecutoras. Las principales son RIPK1 y RIPK3 y MLKL. Cuando la apoptosis está bloqueada, RIPK1 y RIPK3 se unen formando un complejo llamado necrosoma. Este complejo activa MLKL, que va de la membrana celular y forma poros, causando que la célula se hinche y explote. ¿Y eso es lo que causa la inflamación, como la necrosis accidental? Sí, causa inflamación. Pero aquí está lo interesante. Esa inflamación puede ser útil. Cuando una célula infectada muere por necroptosis, libera señales que pueden alertar al sistema inmune sobre la infección. Es un mecanismo de defensa. El problema es cuando la necroptosis ocurre de forma excesiva o inapropiada. ¿En qué enfermedades está implicada la necroptosis? Se ha relacionado con el daño por isquemia, reperfusión, como en infartos cuando se restaura el flujo sanguíneo, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades inflamatorias intestinales y pancreatitis. De hecho, hay investigación activa sobre inhibidores de RIPK1 como posibles tratamientos para estas condiciones.
Ok, entiendo. ¿Y la piroptosis? Ese nombre suena algo a fuego. Viene precisamente de piro, que significa fuego. Se llama así porque es altamente inflamatoria. La piroptosis es una forma de muerte celular programada que ocurre principalmente durante las infecciones bacterianas o virales. ¿Y cómo funciona? Cuando una célula, especialmente células inmunes como macrófagos, detectan patógenos intracelulares, activan unas proteínas sensoras llamadas inflamasomas. Las inflamasomas activan la caspasa 1 y a otras caspasas inflamatorias, que son diferentes de las caspasas apoptóticas. ¿Pero qué hacen esas caspasas inflamatorias? Dos cosas principales. Primero, cortan y activan citoquinas proinflamatorias como interleucina 1 beta y la interleucina 18. Segundo, cortan una proteína llamada gasdermina D. La gasdermina D cortada va a la membrana celular y forma poros gigantes. ¿Y eso mata a la célula? Sí, los poros que la célula hacen que causan que se hinche y explote, liberando todas estas citoquinas inflamatorias al exterior. Esto recluta más células inmunes del sitio de infección y es como una alarma que grita: hay invasores aquí, vengan todos. Esto me suena como para combatir infecciones, ¿sabes? Pero supongo que puedo ser un poco problemática si se activa demasiado, ¿no? Sí, justamente. La piroptosis excesiva está implicada en la sepsis, esa respuesta inflamatoria sistémica devastadora, y en enfermedades autoinflamatorias. El equilibrio, como siempre, en biología es crucial. Y finalmente la ferroptosis. Ya dijimos que tiene que ver con el hierro, pero ¿exactamente qué es? La ferroptosis es una forma de muerte celular regulada que depende de la acumulación de hierro y la peroxidación lipídica, es decir, las grasas en las membranas celulares se oxidan y se dañan. ¿Por qué se oxidan las grasas? ¿O cómo se hace eso? A ver. El hierro libre en la célula puede catalizar la formación de especies reactivas de oxígeno, los famosos radicales libres. Estos radicales atacan los lípidos de las membranas celulares, especialmente los que contienen ácidos grasos poliinsaturados. Cuando suficientes lípidos se dañan, la integridad de la membrana se pierde y la célula muere. ¿Y este proceso está regulado? Sí, hay proteínas que protegen contra la ferroptosis, como la GPX4, glutation peroxidasa 4, que repara los lípidos oxidados, cuando la GPX4 se inhibe o falla. La célula es vulnerable a la ferroptosis. De hecho, algunos investigadores están explorando inducir ferroptosis en células cancerosas como estrategia terapéutica. ¿En qué momento otras condiciones es importante la ferroptosis? Se ha implicado en enfermedades neurodegenerativas porque las neuronas tienen muchas membranas con lípidos susceptibles, en el daño por isquemia cerebral, en lesiones renales agudas e incluso en ciertos tipos de cáncer. Es un campo de investigación muy activo actualmente. Entonces, recapitulando, tenemos apoptosis, que es una muerte limpia y programada, la necrosis accidental, que es muerte por daño severo, la necroptosis, que es programada pero inflamatoria, la piroptosis, que es para combatir infecciones, y la ferroptosis, que es por estrés oxidativo dependiente del hierro. Ajá, y lo importante es entender que la nomenclatura Comité on Cell Death se recomienda clasificar estos procesos por sus mecanismos moleculares, no solo por cómo se ven, porque las células se ven muy similares, pueden estar muriendo por razones completamente diferentes, y eso tiene implicaciones para cómo las tratamos clínicamente. Hagamos una pausa estructurada para comparar la apoptosis y la necrosis lado a lado, con más detalle que antes. Vamos a crear una tabla mental completa. Perfecto. Vamos característica por característica. Para tipos de muerte tenemos que la apoptosis es programada, fisiológica, parte normal del desarrollo y del mantenimiento. La necrosis accidental no está programada, es patológica y es resultado de daño severo. En cuanto a requerimiento de energía, la apoptosis sí requiere ATP, ya que esta es un proceso activo. En la necrosis no requiere energía. De hecho, el colapso energético es parte del problema. En cuanto a morfología celular, la apoptosis tenemos que la célula se va a encoger, el volumen disminuye. En la necrosis, la célula se hincha y hay tumefacción. En cuanto a la membrana plasmática, en la apoptosis se mantiene intacta hasta las etapas finales.
solo se altera cuando los cuerpos apoptóticos son fagocitados. Y en la necrosis se rompe tempranamente, la permeabilidad aumenta y finalmente hay una ruptura completa. Esa diferencia en la membrana es clave, ¿no? Es lo que determina si hay inflamación. Exacto. Continuando, sobre el contenido celular, la apoptosis se empaqueta en cuerpos apoptóticos con membrana, no se libera al exterior, y en la necrosis se derrama al espacio extracelular cuando la membrana se rompe. Sobre inflamación, en la apoptosis no hay respuesta inflamatoria y es inmunológicamente silenciosa. En la necrosis provoca inflamación por intensa liberación de DAMPs. Sobre el estado del núcleo, la apoptosis, la cromatina se condensa en grumos densos, el núcleo se fragmenta ordenadamente. Y en la necrosis el núcleo se hincha inicialmente, luego hay piscinosis, que es encogimiento, y seguido de cariolisis, que es disolución nuclear. Sobre la fragmentación del ADN, la apoptosis, el ADN se fragmenta en segmentos ordenados de 180 a 200 pares de bases. Es un corte limpio y específico por endonucleasas. En la necrosis el ADN se degrada de forma aleatoria, no hay un patrón ordenado. ¿Y en términos de reversibilidad? En la apoptosis, en etapas muy tempranas, antes de que se active completamente la cascada de captasas, puede ser reversible si se eliminan las señales de muertes. La necrosis es completamente irreversible desde el inicio. Una vez que empieza el colapso energético y la ruptura de membrana, no hay vuelta atrás. Esto nos va a dar distintos resultados clínicos. La apoptosis, siendo apropiada, mantiene la homeostasis. Cuando es excesiva, causa enfermedades degenerativas. Cuando es insuficiente, causa el cáncer. La necrosis siempre es patológica. Causa pérdida de función del tejido, fibrosis y puede llevar al fallo orgánico. A ver, entonces, resumiendo en una frase cada una es apoptosis, misión cumplida, me retiro ordenadamente. Y necrosis es emergencia, o sea, todo está valiendo total. Pues sí, justamente sí, de ahí, esta simplicidad capta la esencia de ambos procesos. APA, para los oyentes que quieren profundizar más, hablemos en detalle sobre las caspasas. Dijiste que son como tijeras moleculares, pero ¿cómo funcionan exactamente? Bueno, las caspasas son proteasas, enzimas que cortan proteínas. Y estas son muy específicas. Su nombre viene de Cysteine Dependent Aspartate Specific Proteases. Esto significa que tienen una cisteína en un sitio activo y cortan sus proteínas objetivo después de residuos de aspartato. Eso suena muy técnico. A ver, dame una analogía. Ok. Imagina que las proteínas son cadenas con diferentes tipos de cuentas. Las caspasas son tijeras tan específicas que solo cortan en un tipo particular de cuenta, las de aspartato. Esta especificidad es crucial porque significa que solo cortan sus objetivos correctos. ¿Cuántas caspasas hay, apa? En humanos tenemos al menos 11 caspasas diferentes, pero no todas participan en la apoptosis. Algunas están involucradas en inflamación, como la caspasa 1, en la piroptosis que mencionamos. ¿Y cómo se clasifican? Las caspasas apoptóticas se dividen en dos grupos principales. Caspasas iniciadoras, que son las primeras en activarse. Tienen dominios especiales que les permiten ser reclutadas a complejos de señalización. Las caspasa 8 se activa en la vía extrínseca, en el complemento de DISC. La caspasa 9 se activa en la vía intrínseca, en el apoptosoma. Caspasas efectoras o ejecutoras es el otro de los tipos de caspasas. Estas son activadas por las iniciadoras. Una vez activas, cortan cientos de proteínas diferentes en la célula, causando el desmantelamiento ordenado. ¿Y qué proteínas cortan exactamente las caspasas efectoras? Van a ser muy variadas estas. Algunos ejemplos que te puedo dar es que cortan proteínas estructurales como las láminas nucleares que forman el esqueleto del núcleo, y esto es lo que hace que el núcleo se fragmente. También pueden activar la DNAasa, que es una enzima que corta ADN. Al cortar su inhibidor, esto lleva a la fragmentación del ADN en esos segmentos característicos. También cortan proteínas del citoesqueleto, causando que la célula se encoja y pierda su forma.
cortan enzimas de reparación del ADN, asegurando que la célula no pueda revertir el proceso. Y cortan proteínas que normalmente previenen la exposición de la fosfatidilcerina en la superficie celular. ¿Fosfatidil qué? Fosfatidilcerina es un fosfolípido que normalmente está en la cara interna de la membrana celular. Durante la apoptosis temprana se mueve a la cara externa. Eso actúa como una señal de "cómeme" para los macrófagos. Ah, esa es la señal que detecta la prueba Annexin V que mencionamos. Exacto. La Annexin V o Annexin 5 es una proteína que se une específicamente a la fosfatidilcerina. Por eso es tan útil detectar la apoptosis temprana en el laboratorio. Y las caspasas están siempre ahí, o sea, listas para activarse. Sí, pero como formas inactivas llamadas procaspasas. Es como tener las tijeras en el cajón con un seguro puesto. Cuando llega la señal correcta, se quita el seguro y las caspasas se activan, cortándose a sí mismas o siendo cortadas por otras caspasas. Es una cascada de activación. ¿Y hay mecanismos que inhiben las caspasas? No querríamos que se activaran accidentalmente. Sí, todo en el cuerpo suele tener como que un seguro. Existe una familia de proteínas llamadas IAPS, que viene del inglés Inhibitors of Apoptosis Proteins. Estas se unen a las caspasas activas y las bloquean. Para que la apoptosis proceda completamente, las IAPS deben estar inactivadas. De hecho, cuando el citocromo C se libera de la mitocondria, en la vía intrínseca también se libera otra proteína llamada SMAC diablo, que inhibe las IAPS, permitiendo que las caspasas trabajen. Es como un sistema de controles y un contracontroles, o sea, muy elaborado. Antes de concluir, quisiera que compartieras algunos casos clínicos que ilustren la importancia de entender la muerte celular. Apa, ¿tendrás algunos ejemplos? Claro, déjame compartir un caso ficticio, pero basado en una situación real que muestra una relevancia en estos conceptos. Este sería de Elena, pongámosle, que tiene 38 años y tiene lupus eritematoso sistémico. Elena empezó con síntomas vagos, fatiga, dolores articulares, erupciones cutáneas, y después de varios meses de estudio fue diagnosticada con lupus. Los análisis mostraron múltiples autoanticuerpos, incluyendo anti-ADN y antihistonas. Su reumatólogo explicó que parte del problema era que su cuerpo no eliminaba apropiadamente células apoptóticas, llevando a exposición crónica de componentes nucleares y producción de autoanticuerpos. El tratamiento incluyó inmunosupresores para cambiar la respuesta autoinmune y medicamentos antipalúdicos, como hidroxiquinona, que tienen múltiples efectos, incluyendo el de modular la respuesta inmune a células apoptóticas. Con el tratamiento, Elena ha logrado controlar síntomas, aunque requiere monitoreo continuo. Su caso ilustra cómo defectos en la eliminación de células pueden causar enfermedad autoinmune. Esto pues nos enseña a manejar las consecuencias de la eliminación defectuosa de autoinmunidad. Justamente, entender estos mecanismos de muerte celular no solo es curiosidad académica, sí tiene un impacto directo en vidas reales. Estamos llegando al final de este episodio extendido. Hagamos una recapitulación de los mensajes clave que queremos que nuestros oyentes se lleven. Ok, aquí van unos puntos esenciales. Primero que nada, la muerte celular es esencial para la vida. 50,000 millones de células mueren cada día en tu cuerpo. Y eso es bueno. La muerte celular programada esculpe nuestros órganos durante el desarrollo. Mantiene la homeostasis en la edad adulta y nos protege contra el cáncer y las infecciones. Mensaje 2. No toda muerte celular es igual. Apoptosis es ordenada, dependiente de energía no inflamatoria. Necrosis accidental es caótica, no requiere energía y causa inflamación, pero también existen formas intermedias como la necroptosis, piroptosis, ferroptosis, que expande nuestro entendimiento. Mensaje 3. El equilibrio es crucial. Demasiada muerte celular causa enfermedades degenerativas.
muy poca causa como cáncer y enfermedad autoinmunes. La salud existe en el balance dinámico. Otro mensaje sería que los mecanismos moleculares importan. Caspasas, proteínas BCL2, mitocondrias, receptores de muerte. Entender estos mecanismos no solo satisface curiosidad científica, sino que permite desarrollar terapias específicas. Yo añadiría un mensaje más. La muerte celular es un proceso, no un evento instantáneo, Una célula no pasa de viva a muerta en un instante. Hay etapas, decisiones, puntos de no retorno, y en algunas de esas etapas podemos intervenir terapéuticamente. Y yo añadiría que el contexto lo es todo. La misma señal puede causar muerte o supervivencia dependiendo del tipo celular, del estado metabólico, de señales simultáneas. La biología es contextual, no absoluta. Excelentes adiciones. Un mensaje final sería que el campo está en evolución constante. Lo que sabemos hoy es mucho más de lo que sabíamos hace 20 años, y lo que sabremos en 20 años probablemente nos sorprenderá. La ciencia de la muerte celular está viva y en constante crecimiento. Ay, sin juego de palabras, apa, ¿verdad? Tal vez un poco. Para nuestros oyentes, si algo quedó poco claro, los invitamos a investigar más. Hemos apenas arañado la superficie de este campo fascinante. Hay libros excelentes, artículos científicos accesibles y videos educativos sobre muerte celular. Y recuerden, cada vez que su cuerpo elimina una célula vieja o dañada silenciosamente, sin inflamación, sin drama, está ocurriendo un pequeño milagro de ingeniería biológica, 50,000 millones de veces al día. Definitivamente, la próxima vez que escuche muerte celular, no pensaré en tragedia, sino en renovación, en equilibrio o evolución, en el proceso que nos permite ser quienes somos. Gracias Apa y Dai por acompañarnos en este viaje profundo al mundo celular, y gracias a ustedes, queridos oyentes, por su paciencia en este episodio extendido. Si les gustó, compártanlo, déjenos comentarios y cuéntenos qué otros temas de biología celular les gustaría que exploráramos. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y sitio web, donde publicaremos referencias adicionales y material complementario sobre todo lo que discutimos hoy. Y recuerden, en la naturaleza, hasta la muerte tiene su propósito. En la biología, la apoptosis y la necrosis nos recuerdan que cada fin es también un nuevo comienzo. Hasta la próxima en Ciencia en Acción.